cuánto necesitamos de su guía, de su abrazo, de su palabra, de su dirección. Realmente nos hace saber que nada somos, ¿no? Que la Biblia nos dice que será el hombre para que Dios tenga memoria de él. Y realmente vio que antes de comenzar la reunión, por ahí conversamos con el hermano, a ver cómo estuvo la semana, algunos por allí repasando la palabra, creyendo, bueno, el Señor sabe todas las cosas. Sí, había una palabra que el Señor me ministraba allí en el banco y empecé a realmente impactar, a ser impactado por su Santo Espíritu en mi corazón, en mi mente, porque cada una de las alabanzas hablaba del mensaje que Dios quiere hablarnos en el día de hoy, cada uno de los agradecimientos, y realmente uno empieza a sentir que el cuerpo tiembla porque es la presencia de Dios allí hablándonos, ministrándonos, sabiendo lo que necesitamos. Y a su nombre. Denle un aplauso de gloria al Cristo que vive y reina por toda la eternidad. Es tremendo, hermano querido. Es tremendo, hermano querido. Póngase de pie la iglesia. Vamos directamente al mensaje de la palabra. Vamos a ir a la carta del apóstol Pedro, la primera epístola de San Pedro apóstol. Primera de Pedro, allí capítulo 1, en el versículo 3, lleva por título Una esperanza viva. Si lo tiene, puede confirmar con un amén. Primera de Pedro, allí versículo 3, capítulo 1, versículo 3, una esperanza viva. Vamos a leer la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Lleva por título Una esperanza viva. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oramos al Señor. Padre, Dios de amor y de infinita misericordia, te damos gracias por este hermoso culto, Padre amado. Te damos gracias por tu divina presencia, Padre amado. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, amado Dios, por sus familias, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aún por aquellos que no pudieron llegar a esta reunión, a este culto. Amado Dios, te pido, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que en este momento, Padre mío, Dios mío, te lleve el cansancio físico, amado Dios, espiritual, Padre amado. Prepáranos, Padre mío, Dios mío, arranca de mí toda emoción, toda propia opinión. Háblanos, danos una palabra de restauración, de fuerza, Padre mío, Dios mío. Anhelamos tu presencia, tu consejo, amado Dios. Háblanos, aquí estamos tus pequeñitos, tu pueblo, amado Dios, tu remanente, Padre mío, Dios mío, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre amado. Bendecimos esta palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera, Padre mío, Dios mío, todo espíritu de apatía, de incredulidad, amado Dios, de distracción, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre nuestro que estás en los cielos, y declaramos la plena libertad del Espíritu Santo en los aires, espíritu, alma y cuerpo, ahora en nuestros pensamientos, para la gloria de tu santo nombre, Jesús. Y la iglesia dice,
Amén. Den un aplauso de gloria al Cristo que vive y reina por toda la eternidad. Y saben que estaba impactado, puede tomar asiento en la iglesia, en estos versículos, amada iglesia, allí desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Hay como una especie de resumen, amada iglesia, de lo que somos usted y yo, de lo que Dios tiene preparado para usted, para mí, para aquellos que permanecen en este tiempo donde dice la Biblia de apostasía, en este tiempo donde vamos allí por el camino de las cosas del Señor, el camino del Señor, y a veces allí mirando a los costados, aún tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, pero muchas veces allí en ese camino vemos allí a los costados a los hermanos por los cuales oramos, por distintas circunstancias que han quedado al costado del camino, y sabe Dios que oramos con lágrimas, con aflicción, oramos con amargura para que puedan volver allí a la hora del Señor, para que puedan ver a sus asuntos, a sus caminos, y decimos: Señor amado, y allí reconociendo aún en esas lágrimas, en esa aflicción, aún sin aire, orando allí en las madrugadas postrados, y decirlo: aún reconocemos que tu voluntad es agradable y perfecta, pero tú eres un Dios de oportunidades. Y allí empezamos, y el Espíritu Santo nos trae memoria, y empezamos ahí a enumerar cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, a nuestro pastor, para que sea el Espíritu Santo guiándolo a toda verdad y justicia. Pero realmente, leyendo este pasaje, hermano querido, allí lleva por título Una esperanza viva, y allí nos encontramos con el plan de Dios para usted y para mí, allí en su grande misericordia, sabiendo que Él no puede volverse de su palabra, sabiendo que a través de la Biblia y a través de la Santa Escritura sabemos que la paga del pecado es la muerte. Pero allí, en esa primera idea de Dios para la creación, porque a usted, a mí, a todo alrededor nos ha creado para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y allí estaba Él, allí en Génesis vemos en ese orden, en ese plan perfecto, en ese poder que de la nada hizo todo a través de su palabra. Allí vemos, y cuando terminó esa obra de la creación, vio que todo era bueno, y a su nombre. Pero bueno, Él también sabía que iban a acontecer cosas que a través del pecado iban a separar al hombre allí de Dios. Y ahí nos encontramos con esta palabra que dice y que nos habla de su grande misericordia. Esta esperanza viva que necesitamos justamente mantenerla viva nosotros. Las palabras de Dios allí están, las promesas de Dios son inamovibles, los dones que Dios le dio a usted, a mí, que dejó de la iglesia, son irrevocables, pero es el trabajo que cada uno tiene allí de avivar el fuego, el don del Espíritu Santo, allí de estar tratando de buscar todos los días, tratando de vencernos a nosotros mismos, tratando de reconocernos faltantes pecadores y decirle: Señor, dame fuerza primeramente para vencer mi carácter, mi pensamiento, mi modo de actuar, de pensar. Quiero ser más como tú. ¿Cuánto nos cuesta? Pero allí está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y justicia. Qué bueno que es el Señor, dejándolo esa palabra y dejándolo el Espíritu Consolador, el Espíritu que nos lleva, como quien dice allí, de mano hacia la presencia del Señor. Pero ese mismo Espíritu que la Santa Escritura nos dice que nos anhela celosamente, y a su nombre. Ese Espíritu que mora y en usted y en mí no quiere que nosotros tengamos nada que ver con el mundo. ¡Qué tremendo! Muchas cosas que nos llaman la atención, el entretenimiento, los modos, las modas, cuántas cosas. ¡Qué tremendo! Son tiempos donde realmente permanecer debemos, como también habla el Espíritu Santo a través de nuestro pastor muchas veces, esforzarnos en la gracia que es Jesucristo. No tenemos nosotros herramientas, no tenemos la fortaleza para poder hacer frente a todas esas cosas, pero sí a través de la espada del Espíritu, sí a través de una comunión con Dios, y a su nombre.
Tiempo tremendo, amada iglesia. Tiempo donde nos cuesta muchas veces creer como si nuestro hermano hasta ayer estaba allí con nosotros, sirviendo ferviente en el Espíritu. Hay muchas cosas. Tenemos que estar allí buscando, como en Pentecostés, estar en un solo espíritu. Poder ponernos de acuerdo. El diablo sabe que hay poder en el acuerdo y ahí va metiendo maquinación y cuantas cosas. Y tratando de obrar en la iglesia, no para que seamos uno, sino para que seamos la cantidad que somos aquí. Que haya 100, 200, 300 maneras de pensar distintas, de actuar y cuantas cosas. Pero cuando empezamos a unirnos, cuando empezamos a buscar allí con el manual de instrucciones, dejándolo de lado, ¿no? Aquella opinión, o mejor, yo pienso que hay que hacerlo. No. Tratemos en este tiempo de ver qué es lo que nos dice el Señor en estos tiempos de apostasía, en estos tiempos donde ocurren cuantas cosas, donde tenemos que estar fortalecidos, hermano querido, en cada una de las promesas. Denle un aplauso de gloria al Señor que vive y reina por toda la eternidad. Qué bueno decirle, no puedo. Qué bueno decirle que necesito. Qué bueno decirle, cámbiame. Es tremendo. Jesús iba caminando por allí y los espíritus, los demonios se atormentaban porque lo veían allí. Por su obediencia, por su comunión con el Padre, siendo aún el Hijo de Dios. Dice la Biblia, no estimando su condición de Dios como cosa que aferrarse. Él mismo, que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, vino y se bajó de allí de su trono y se convirtió en uno de nosotros. ¡Qué tremendo! Y Él allí, orando en estos días, nos hablaba la palabra de Dios a través de nuestros hermanos, de los siervos allí, y Él, aún siendo quien era, orando como ninguno, ayunando como ninguno. Tremendo lo que hacía nuestro Señor y Salvador. Y nos habla de esta promesa, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Allí, ¿cómo podemos decirlo? Tal vez de otra manera. Por eso es que debemos estar sin mancha y sin arruga. Es tremendo lo que Dios nos promete allí arriba, cómo debemos estar de la misma manera. Miren que también Él, siendo quien era, cuando resucitó, no permitió que esas mujeres lo tocaran. Y a su nombre, porque dijo que todavía no había subido al Padre. Imagínense, no permitió ni siquiera que nadie de aquí le ponga un dedo encima, porque Él tenía que llegar así, de esa manera. Tenía que culminar aquello que vino para hacer esa vida perfecta en obediencia hasta muerte y muerte de cruz, y allí, una vez resucitado, poder subir allí. Sin mancha, sin arruga, sin pecado, y poder terminar entonces con su trabajo de salvación. Gracias, Señor Jesús. Dice el versículo 5 que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos queridos, estamos rodeados de cuantas cosas, de las costumbres del mundo, de las estrategias satánicas, de incluso dentro de la iglesia de Jesucristo, sea en Argentina, sea en el país que quiera, que ustedes prefieran. Allí los ministros que, como dice la Biblia, pueden ser o pueden parecer de luz, pero allí están las estrategias satánicas, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, tal vez con ligereza, no como Dios nos pide, ¿no? De estar allí, de ser santo porque Él es santo, y a su nombre. Es un tiempo donde tenemos que allí alimentarnos, incluso los unos a los otros. ¿Saben que anoche con mi esposa fuimos a cenar a la casa de un matrimonio amigo, allí en Los Polvorines también, 55, 56 años de edad, durante muchos años sirviendo al Señor, hijo de pastor, y en este tiempo tal vez no están allí en las cosas del Señor. Y bueno, Dios nos ha bendecido con una cena, estuvimos charlando de las cosas del Señor, pero ahí nos damos cuenta porque uno de sus mensajes hace tiempo que lo estábamos planeando, pero bueno, los tiempos son de Dios, y en un momento el siervo, hijo de pastor, estando tanto, dice en un momento del audio, dale Carlito, así nos juntamos, hablamos y nos alentamos los unos a los otros.
Y yo decía, Dios, qué tremendo, cuánta necesidad incluso de los siervos de Dios allí, ¿no? Muchas veces que por nosotros lo sabemos por nuestro pastor, por ese trabajo, por esa oración, por esa madrugada, por esas rodillas gastadas, y muchas veces, como dice la alabanza, por esa armadura gastada también. Qué tremendo, cuánto necesitamos orar por los siervos para que puedan tener la guía allí del Espíritu Santo, la fortaleza, la fe renovada, esta esperanza viva de la que habla este pasaje bíblico, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. También más adelante el apóstol Pedro habla justamente de la fe, de la prueba, tiempos de muchas pruebas, hermano querido, pero no se olvide que usted tiene allí todas las armas que Dios le ha dejado, la espada del Espíritu, usted tiene allí toda la armadura de Dios para que nada lo sorprenda. Y allí también, más adelante en el capítulo 4, allí el versículo 12 y 13 también nos habla acerca de la fe. Nos vino hablando durante toda la reunión acerca de la fe, acerca de renovarnos, acerca de estar allí firmes, abrazados a Jesucristo. Miren lo que dice también el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. Qué tremendo, qué difícil. Dios nos está pidiendo algo que parece imposible, pero Dios mío, ustedes allí en oración tal vez, estoy pasando por esta prueba, por esta enfermedad, estoy esperando una noticia de los médicos, estoy esperando una noticia de trabajo, estoy esperando una noticia que me han dicho que puedo llegar a tener semanas de vida. Y tú me pides que me goce en esa noticia. Allí está una vez más la fe alimentándonos, esa certeza de lo que no se ve, la convicción, la convicción de lo que no se ve, la certeza eso de lo que se espera, la fe, ese don perfecto de Dios. Él por algo nos dejó todos esos dones, sabiendo que íbamos a sufrir aflicción en el mundo, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Den un aplauso de gloria. No se sorprenda por el fuego de la prueba que ha sobrevenido, no es una cosa extraña. Pensemos en nuestro Señor Jesús, cuántas cosas, siendo absolutamente inocente, ni siquiera allí de nacimiento hubo pecado en Él, ni en un pensamiento, ni en una palabra, ni en el fondo de su corazón, nunca. Sin embargo, fue acusado de cuántas cosas en ese juicio armado allí para crucificarlo por celos, por sus propios hermanos, por cuántas cosas que la Biblia nos enseña, pero principalmente porque Dios lo quiso así. Cada uno sabe cuando Dios trata con el carácter y con nuestras vidas en el diario vivir. A veces vengo de la calle y le cuento cosas a mi esposa y digo, ¿sabes qué me pasó esto y esto y esto? ¿Cómo me conoce Dios? Yo lo vi allá por ahí. Pero Dios nos va machacando así, ¿no? Para sacar lo que tiene que sacar de nosotros. Es tremendo. El otro día en una meditación un siervo decía que en ese momento de presión es cuando decimos con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón, y a su nombre. Y en ese momento de mayor presión en la vida de Jesucristo de Nazaret, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué tremendo. Denle un aplauso de gloria al que vive y reina por toda la eternidad. Que podamos tener palabras de bendición, de perdón, de aliento hacia el hermano, hacia nosotros, de reconocernos. Poderoso es el Señor. Que podamos estar alimentados allí, reconocer los tiempos que vivimos, reconocer los tiempos para justamente reconocer cuánto necesitamos alimentarnos y de su presencia cada día. No hay otra manera. El que llegue hasta el final es el que va a recibir allí el galardón que viene de los cielos. Y mire que si hay alguien que conoce de los cielos y de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios, es aquel que alguna vez fue conocido como Lucero y que hoy es Satanás, el diablo. Por eso tanta la pelea, por eso tanta la lucha, o él sabe lo que espera, lo que le espera a usted si llegamos al final.
abrazados del Señor y lo que ya le espera a Él. Es el lago de fuego y azufre. Gloria a Jesús. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo que podamos en ese momento allí, como muchas veces se menciona a Pablo y Silas, en ese momento allí, en el peor lugar, de la peor prisión, de la peor cárcel, tal vez allí en su cuerpo, no es que estaban solamente allí en un rincón oscuro y nada más, no, ellos estaban en una posición incómoda, tal vez sin comer, sin tomar agua, en el cepo, tal vez tremendo, no podemos imaginarnos. Yo no sé si por alguna circunstancia alguno de los que aquí estamos ha pasado por eso, pero debe ser algo tremendo, hermano querido. Tal vez estamos, recuerdo, gloria a Jesús, en 2 o 3 horas de auto. En estos días hizo 4 años del viaje allí a Santiago del Estero con los hermanos. Hermano querido, yo en 3 horas no podía más en el auto, sentía que me acalambraba, tenía que, lo que debe ser el cepo, hermano querido, allí, y encima también padeciendo como Jesucristo. ¿Por qué estaban presos? Por predicar al Señor. ¿Por qué estaban allí muchas veces siendo azotados y cuántas cosas? Por predicar la palabra de Dios. Cosas que están viviendo muchos de nuestros hermanos en otros países, lejanos tal vez, pero que profesan la misma fe que nosotros. Ahí también tenemos que encontrar aliento y tenemos que decir, es tremendo lo que están pasando nuestros hermanos, tal vez en alguna parte de Europa, de Asia. Antes de pasarle el sable, hay testimonios todo el tiempo en las redes y genuinos por otra parte. Antes de pasarles el sable por el cuello y decapitarlos, ahora, en ciertas partes del mundo, la última opción que le dan es negar a Jesús. Y no lo hacen. Y no tengo ninguna duda que se van directamente allí a la presencia del Señor. Aquí no se ha llegado a tanto, pero sí tenemos una gran lucha contra el pecado, contra nosotros mismos. Y debemos allí estar con esta esperanza viva de que hay victoria, porque cuando no podemos nosotros tenemos una palabra y realmente esa palabra nos fortalece. Esa palabra corta a diestra y a siniestra cualquier acechanza del enemigo. Esa espada del Espíritu que, entre otras promesas y entre otras palabras poderosas, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aun cuando me dicen muerte, aun cuando hay un no de parte de todo mi país, Argentina, será lo que Dios quiera que sea. Y a su nombre. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quien amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable, que no se puede explicar con palabras. Ese es el gozo inefable. ¿Qué te pasa? Y no sé, estoy enamorado de Jesucristo. Y todo que aquí está, sus promesas, todo lo que nos ha dejado del manual de instrucciones de la vida, dice que qué tremendo, ¿no? Cuando uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Por eso es tan necesario estar allí leyendo y comiendo este pan de vida. Dice que aquel que esté allí leyendo esta palabra, ríos de agua viva correrán por él. Allí a la mujer Jesús le había dicho, cuando bebas del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y a su nombre. Es importante tener esa palabra que siempre, porque el mundo, las estrategias del enemigo, las maquinaciones de Satanás vienen a traer eso. Las mentiras, porque es el padre de mentiras. Y usted allí tiene que justamente enarbolar esa espada del Espíritu. No, yo le creo a Dios. Como dice esa alabanza, gloria a Jesús. Yo le creo a Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Allí, ese es
el objetivo, eso es aquello que queremos alcanzar, eso es aquello que Dios nos ha prometido desde el principio de los tiempos y desde el principio de la Biblia, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese Dios eterno quería habitar en la eternidad con usted y conmigo. Después acontecieron cosas, pero era necesario que venga nuestro Señor Jesús allí a reconciliarnos con Dios y a comenzar a restaurar todas las cosas. Dios quería hablarnos de esto, amada iglesia, de esta esperanza viva, porque realmente estamos viendo y somos testigos de cosas tremendas que han pasado, de cosas que por ahí, conversando con los hermanos, conversando con nuestra familia, muchas veces nos asombra. Vio que el mundo dice: hoy estamos, mañana no estamos. Y algo de eso hay. Hoy estamos de una manera y tal vez mañana de otra. Pero así como estemos, que seamos del Señor Jesús. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Póngase de pie, iglesia, den un aplauso de gloria al que vive y reina por toda la eternidad. Que podamos tener esta esperanza viva, que podamos, con la lectura de la palabra, con la búsqueda, con la necesidad del Señor, hacernos dependientes, saber y reconocer que necesitamos de Él cada día para alimentarnos en esta esperanza. Él no puede volverse de su palabra. Él dejó promesas para usted, para mí, para todos los que permanecen